Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Grada 3. Hoy tenemos el placer de tener a la jugadora del EDF Logroño, Lorena Valderas. Bienvenida, Lorena. Hola, encantada. ¿Cómo estás viviendo este año tan atípico con el tema del COVID? ¿Qué tal estás? Bueno, sabíamos que iba a ser un año muy duro y diferente y como tú bien has dicho, atípico, y nos hemos ido preparando pues desde el confinamiento y desde la pretemporada. En el club han recalcado mucho que iba a ser un año duro, que íbamos a tener muchos partidos en muy poco tiempo. Entonces yo creo que nos hemos ido mentalizando poco a poco para lo que nos esperaba. Bueno, y vamos con el tema en la actual posición que estáis en descenso. ¿Cómo estáis viviendo la situación en la plantilla? Porque con las jugadoras que tenéis, viendo los partidos que hacéis contra grandes clubes, ¿cómo estáis viviendo la situación que estáis? Sabíamos que este año que iba a ser un año complicado, porque como bien habíamos dicho, veníamos de estar en una pandemia. Además teníamos muchas incorporaciones, sí que hemos tenido mucho tiempo para preparar el inicio de liga, pero al final, al igual que nosotros nos reforzamos, el resto de clubes también se han reforzado muy bien. El fútbol femenino en España está creciendo y bueno, pues por desgracia nos tocó vivir esta misma situación a varias jugadoras el primer año que estábamos aquí, otras ya tienen un gran bagaje deportivo y lo han vivido en otros clubes, con lo cual pues creo que lo estamos afrontando de una manera pues muy deportiva, sabiendo a lo que estamos expuestas y trabajando muchísimo y dejándonos todo en el campo para intentar sacarlo adelante. ¿Cuál crees que es la clave de la salvación? Para salir de descenso solo estáis a 3 puntos. Es verdad que hay algunos equipos que con esto de los partidos aplazados tienen menos partidos, pero bueno, solo estáis a 3 puntos. Creer y sobre todo el trabajo, el sacrificio y la constancia. Al final ir todas en una misma dirección y creer. O sea, yo creo que creyendo, trabajando como estamos trabajando y siguiendo en la línea progresiva que tenemos, lo vamos a sacar. Bueno, hoy mismo se ha publicado una modificación del calendario para el tema de completar la competición. ¿Cómo ves que puede afectar tantos partidos juntos? Porque al final estáis teniendo muchos partidos y el tema de lesiones con tantos partidos aplazados. ¿Qué te Sí, parece bueno, el cambio de fechas para que se pueda completar la clasificación? ¿Crees que se va a completar la competición? sí, yo creo que sí, que tanto a la liga, bueno, al campeonato español le interesa que se acabe, como a las jugadoras. Nosotras estamos poniendo todo de nuestra parte, estamos viviendo en burbujas prácticamente, estamos intentando aislarnos el mayor, como mejor lo podemos, digamos, porque hay gente que está estudiando, hay gente que trabaja también, como bien sabe mucha gente. Nosotras de nuestra parte estamos poniendo todo. Sabíamos que esto podía pasar y nosotros queremos que se completen los partidos, más que nada porque si el día de mañana hay muchos equipos que se juegan el descenso, pues poder hacer una última jornada unificada, por ejemplo, como se ha hecho otros años, y que todos podamos llegar a las últimas jornadas ya con todos los partidos aplazados jugados. ¿Habéis visto en este tema que os jugabais o os podéis jugar los equipos en general la competición a coeficientes, como se hablaba en un principio? Sí, bueno, es algo de lo que se barajeaba. Al final, ya te digo que es que a medida que vamos avanzando y ya te digo, estamos muy pendientes de la situación en la que estamos en medio de una pandemia y quizás ahora estamos hablando tú y yo de esto y mañana sea un escenario completamente diferente, con lo cual nosotras nos intentamos amoldar a lo que hay a día a día. Al final, este año sí que es día a día la competición, día a día los entrenamientos y lo afrontamos de esa manera, tal cual, porque igual estamos entrenando y mañana tenemos que parar porque hay algún positivo, entonces es algo muy complicado, la verdad. Bueno, habéis jugado a la final de la Copa de la Reina, un premio a la temporada del año pasado. ¿Cómo viviste la final? Yo creo que fue algo increíble, ¿no? Desde el momento que pisamos Málaga, al principio lo ves lejano, porque es verdad que fue el año pasado, que este año empiezas sabiendo que tienes una final, pero no te estás centrando desde el inicio en la final, te centras en la liga, que es lo que realmente importa y por lo que tú has podido llegar a esa final. Pero sí que ya llegado el momento, además justo nos tocó partido de liga fuera contra el Valencia,
y luego nos tocó viajar a Málaga y ya una vez que ya pisamos Málaga ya dijimos, sí, ya estamos en la final, pero al principio pues te cuesta ese choque de realidad que no te lo crees. Y pues fue algo muy especial, creo que siempre lo vamos a recordar con una sonrisa en la boca pese al resultado. Sabíamos que estábamos enfrentándonos ante el Barça, que no es poca cosa, que es uno de los mejores equipos que hay ahora mismo. Y ya te digo, fue algo muy bonito que lo saboreamos cada minuto, cada segundo y que yo creo que lo vamos a recordar todo hasta la vida, porque quizás, como bien he dicho otras veces, no lo volvamos a repetir como jugadoras y ojalá se vuelva a repetir como jugadoras o como entrenadoras, pero creo que es algo único porque el fútbol femenino está creciendo muchísimo en España y cada vez son más los equipos que optan a esas finales. En la final haces un gran partido, marcando una jugadora incluso como Graham Hansen, que es una de las mejores jugadoras del mundo, con mucho desborde, mucha velocidad. ¿Cómo vives cuando el míster Moncayo te dice te toca marcar a Hansen? Bueno, a mí me hizo muchísima ilusión, la verdad, jugar esa final, porque al final es como un premio a todo el trabajo que lleva realizando y para mí todavía fue más especial si cabe porque pues, he ido consiguiendo muchas cosas con este club y he visto cómo ha crecido en muy pocos años muchísimo y te toca jugar esa final y yo creo que no la juegas sola, como quien dice, al final juegas con todo lo que hay detrás, son muchas jugadoras las que han pasado por aquí, hay jugadoras que se han ganado estar en la final y pues por las circunstancias de la pandemia no han estado y yo creo que eso también te da fuerzas para enfrentarte a ello y sales al campo sabiendo que te tienes que dejar todo. Si ya en un partido de por sí te dejas todo en una final, por las que están, por las que no están y no pueden disfrutarlo, creo que salimos a vaciarnos y eso también fue un plus más para poder marcarla bien. Y como tú bien has dicho, es una jugadora espectacular y tienes que estar con 40 sentidos, la verdad. Bueno, como bien me decías, llevas 6 temporadas en el club, vives muchos momentos buenos, como la semifinal de la Copa de la Reina contra el Atleti, juegas la Supercopa de España, recientemente la final de la Copa de la Reina. ¿Qué sensaciones nos puedes comentar tras conseguir todo lo que habéis logrado en los pocos años de historia del club? Bueno, yo es que cuando llegué aquí a Logroño sí que había una apuesta firme por el fútbol femenino, sí que en La Rioja hasta que el Logroño apostó firmemente por el femenino no había equipos que tendrían esa ambición quizás de hacer algo grande en el fútbol femenino riojano y al final nosotras hemos sido un espejo estos años para las niñas que vienen detrás y al final, no sé, yo creo que la palabra es especial, creo que los momentos porque fue muy complicado el ascenso, al final nos tocó el Betis el primer año, que era un equipo que tenía un bloque muy compacto, son jugadoras que llevan muchísimos años jugando juntas, tanto en la selección andaluza como en el Betis, como en el Sevilla, muchas habían compartido vestuario y nosotras al final éramos elegidas y unas privilegiadas porque el Logroño había apostado por nosotros. Segundo año nos quedamos fuera y al final llegó el ansiado ascenso, pero ya te digo, detrás de ese ascenso que solo se vio el ascenso, solo se vio las caras que había muchísimo trabajo. Tengo una compañera, Ana Velázquez, otra Rebeca que cayó lesionada y todavía pues, no ha podido saborearlo como tal todo esto, pero ellas fueron las que realmente iniciaron todo con otras tantas jugadoras como Irene, Marisol, que ya no están aquí y al final ese trabajo de ellas, que en su día creyeron, que en su día fueron a jugar al EDF Logroño, creo que fue la gota que como el vaso el ascenso, pero ya te digo, todo eso va en evolución, al final solo se ve el que el equipo está en primera, el que se consigue el ascenso, pero hay muchísimo trabajo y me gustaría hacer mención a ello. Bueno, imagino que ese día que mientras conta que conseguís aquí en Madrid y el ascenso contra el Tacón fue espectacular. Fue espectacular en todos los sentidos. Vinieron dos autobuses, o sea, desde Logroño se desplazaron dos autobuses de familiares, de amigos, también muchos padres fueron con sus coches hasta allí. Claro, nosotras llegamos allá, pues te toca jugarte el ascenso y encima fuera y dices, madre mía, va a estar el campo lleno de ellas. Y cuando vimos que entraba la marea naranja, que fueron todos allá, y era mitad del campo era riojano con todos nuestros familiares y mitad del campo el Tacón. Y en el piteo final se desató la locura, hay vídeos por ahí y la verdad es que los ves y te emocionas muchísimo porque no te lo imaginas así. Y el recibimiento que tuvimos al llegar a La Rioja fue increíble, la verdad. Bueno, llevas muchos años jugando y te has vuelto una jugadora muy polivalente para todos los técnicos que tienes. Has jugado de delantera, lateral, por ambas bandas, extremo. ¿Crees que esta versatilidad es lo que te hace ser una jugadora importante en la plantilla? Pues
No sé, yo creo que al final, como jugadora siempre quieres jugar, ¿no? Y el fútbol femenino, como te he dicho, está avanzando a pasos agigantados. Hace unos años no nos imaginábamos que todo esto podía pasar y al final todos los años vienen jugadoras de muchísima calidad y si realmente quieres jugar, te da igual donde te pongan. Al final, a mí me gusta moldarme a todos los puestos, aprender, sobre todo aprender, entender el juego, bien sea de extremo, de delantera, de lateral, me da igual. Yo quiero ayudar al equipo y por eso quizás cambio tanto de posición, porque al final, si tienes mucha competencia en un puesto o no encajas bien, pues tienes opciones de seguir moviéndote. Pero ¿cuál es la posición que diría Lorena? A mí me gusta jugar aquí. A mí me gusta jugar, pero sí que es cierto que viví años muy buenos de delantera y en el medio campo y adelante disfruto muchísimo, la verdad, pero al final con los años vas entendiendo más el fútbol y cada puesto tiene su cosilla, la verdad. Eso es lo que he descubierto, que quizás antes igual juegas delantera y decías, las laterales vaya curro tienen o las medios están todo el rato corriendo, pero luego realmente te metes en esa posición y todos tienen algo, ya te digo, que es muy bonito. Bueno, a meternos un poquito más en ti. ¿Cómo empiezas a jugar al fútbol? Es la calle, yo creo que diría el barrio, la calle, el colegio. Yo siempre he estado unida al deporte por mis padres, uno baloncesto y otro fútbol. Y nada, desde bien pequeñita empecé a jugar en el barrio y ya cuando realmente me decanté un poco más fue cuando empecé en el deporte escolar, que ahí ya había ojeadores del Eibar Tarrac, que todavía no se llamaba Eibar, y fue Isaac el que me introdujo más en el mundo del fútbol como tal, porque hasta entonces pues hacíamos diferentes deportes, hacía balonmano, hacía fútbol y hacía baloncesto, entonces quizás fue ese el empujón que me decantó un poquito más por el fútbol. ¿Y quién ha sido tu mayor referente en el fútbol? Bueno, porque ahora se conoce mucho más el fútbol femenino, pero antes como que había más referentes masculinos. ¿Ya entraste en la época que tenías una jugadora favorita o...? Sí, yo, bueno, ya te digo, cuando empecé a jugar con las mayores, siempre le hemos dicho las mayores porque antes eran las mayores, tampoco tenías noción más allá de, o sea, sí existía la Superliga, pero lo veías muy lejano. Y ya cuando empecé en el Eibar con las del Nacional, cuando se creó la Superliga, sí que tenía referentes, sobre tú las veías y decías, "Joder, quiero ser como Jenny Hermoso, o quiero ser como Vero Boquete". Me acuerdo de Leire Landa también, fue una jugadora que se escuchó muchísimo hablar de ella, de Iraya Iturriagui, de Eli Barra, y al final las tenías ahí. Sí que ahora es cierto que ya tengo jugadoras pues, como Alexia Putellas, que es de mi quintada, Jenny Hermoso, que es puntera, también queda Marta Torrejón, sí que han ido cambiando, ¿no? Los ídolos, pero yo al final me fijaba más en lo que en esa época teníamos. Y en chicos era de Fernando Torres, de Xavi, de Iniesta, era un Bueno, poco diferente, era un mix. bueno, antes has mencionado que empezaste en el Eibar, empiezas con 15 años formando parte del Eibar. ¿Cómo viviste ese cambio de pasar a jugar al primer equipo Sí, del en Eibar? Eibar estaba jugando en el Urki, que era otro equipo del pueblo, en infantiles, pues para que no desapareciera. Ellos eran los formadores y yo estaba en infantil y justo pasaba el cadete y me acuerdo que estaba de vacaciones. Claro, yo estaba, pues ibas a jugar al Eibar ya por fin en cadete y me llamaron, me llamó el coordinador y me dijo que no iba a ir al cadete, que tenía que volverme de mis vacaciones, que iba a empezar con el primer equipo y la verdad es que al principio, pues no voy a decir que se me quedó grande, pero sí que impresionaba bastante. Tenía 15 años, me sacaban tres cabezas, ocho cuerpos y al final estar jugando con tus ídolas, como quien dice, con las que habías sido referente tuya, con las que los fines de semana veías jugar y fue algo muy bonito, la verdad. Bueno, también te llega la recompensa de que te llaman con la selección española sub-17, donde juegas un mini torneo de clasificación para el Europeo de Holanda marcando 6 goles a Georgia. ¿Qué significó el torneo para ti? Porque te conviertes en la máxima goleadora del torneo. Pues la verdad que fue algo que no me lo esperaba. Al final yo estaba en Eibar, vivía en mi burbuja y cada vez que te llamaba la selección ibas a las Rozas como saboreando cada momento. Era como, no me puedo creer que esté aquí con... Hoy en día son una de las mejores jugadoras que hay. Tuve el placer de compartir el vestuario con Alessia Putellas, con Virginia, con Amanda,
con muchas jugadoras que hoy en día son un referente para todas las niñas. Y pues cuando recibí la notificación de que iba a ir a Holanda, al principio lo que más miedo me daba era el avión. Y luego la verdad es que lo disfruté muchísimo. Además tuve la suerte de poder ir con Andrea de la Nava, que era mi compañera de la selección y luego también ha sido en este club. Y yo creo que me lo pasé como una niña. Realmente la clave fue esa, disfrutarlo, y los goles al final fue un trabajo de todo el equipo. Yo estaba delantera y tuve la oportunidad de marcar muchos goles, pero fue algo increíble, ya te digo, como una niña. En Bueno, ese momento lo disfruté. has nombrado a Amanda, también juegas en el Atlético de Madrid B en la 2013-2014, como con jugadoras como Amanda. ¿Qué sentiste al debutar en un equipo como el Atleti? Con las eres una de las grandes jugadoras cuando juegas allí. Pues la verdad que era un sueño, ¿no? En todas las entrevistas que te hacían cuando eras pequeña, siempre te decían, ¿y qué te gustaría o qué aspiraciones tienes? Y pues llegar a un gran club. Al final tú veías el Atlético de Madrid, el Barça, el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad, que eran unos clubes increíbles. Y realmente tú estabas en un club muy grande, pero al final las referentes o las que más boom tenían en ese momento eran ellas. Y cuando llegó el momento de debutar, y me acuerdo que al acabar el partido le llamé a mi madre llorando porque no me lo creía, la verdad, porque al final te vas a jugar al B, pero jamás imaginas que vas a poder debutar en un primer equipo del Atlético de Madrid. Al final, te digo, tenía jugadoras buenísimas: Esther González, Amanda San Pedro, Silvia Meseguer, Claudia Zornoza. Es que estaba rodeada de jugadoras que ahora mismo son de las mejores jugadoras que tiene la Liga Española. Entonces, me sentí una privilegiada, la verdad, y fueron momentos muy bonitos en los que aprendí muchísimo, la verdad, y mejoré mucho como jugadora, la verdad. Bueno, y tras tu larga carrera en diferentes clubes, como hemos estado hablando ahora, ¿qué entrenador dirías que te ha marcado más o con el que más has aprendido? Porque se aprende con todos, pero siempre hay alguien como especial que dices, este. Es que, a ver, me cuesta mucho elegir porque sí que he tenido diferentes entrenadores y todos ellos me han aportado algo. En mi época formativa en el Eibar tuve muy grandes entrenadores. En la Horrera de Vitoria también a Idurre le debo muchísimo porque quizás ella fue la que me dio el empujón a dar el paso de salir de casa, porque sí, estás en Vitoria, pero estás muy cerca de casa. Y la verdad es que mi época en Atleti, como te he dicho, fue un cambio porque al final fue un salto muy grande para mí, porque eran muy profesionales. La verdad, llevo un club que estaba muy trabajado en la sección femenina, y quizás Jesús Núñez, si tengo que marcar un punto de inflexión en mi carrera deportiva, lo marcaría con él. Fue un año duro, al final te tienes que ganar muchísimo el puesto, estás fuera de casa solo, y él me ayudó muchísimo, la verdad, creyó en mí y eso se lo voy a agradecer siempre. Y luego también, pues con Héctor Blanco, también he vivido con él los mejores años del fútbol en lo que llevo, y entre ellos dos estaría la cosa. Pero ya te digo, es que no podría elegir solo uno, elegiría etapas porque les debo muchísimo a todos los entrenadores y entrenadoras que he tenido, y a día de hoy sigo teniendo contacto con ellos. Entonces es algo difícil, la verdad, Bueno, para sí, al mí. final te vas formando como jugadora según van pasando los años con todos. O sea, que es algo Eso normal, que es. algo te van aportando algo diferente cada uno. Sí, al final al Bueno, estar muchos años, sí, sí. nada, que eso, que al estar muchos años en casa en Eibar, pues al final a ellos les debo muchísimo, porque hasta los 18 años no salgo de ahí. Por eso te digo más que nada. Bueno, ¿ves otras ligas como la liga francesa, la inglesa? Eh, ¿Cómo las ves en comparación con la española? A todos los niveles. Las Pues grandes ligas europeas. hace muchos años sí que había una gran diferencia a nivel físico, ¿no? Se veía sobre todo con la selección española, todas las jugadoras que iban cuando se jugaban finales de europeos y tal, sí que se veía muchísimo el nivel físico. Luego ya creo que al final, al ir evolucionando el fútbol femenino y a tener mayor visibilidad, la gran diferencia quizás que estamos viendo las jugadoras españolas con las de otras ligas son las condiciones que tienen ellas, ¿no? Infraestructuras, nivel económico, las inversiones que hacen los clubes, y al final creo que casi todas tenemos de referente Irene Paredes ahora mismo, está en el Paris Saint-Germain. Además es una jugadora que ha pasado por muchos clubes aquí en España y que yo por lo menos le tengo envidia sana, como se dice. Al final es un referente y es un espejo en el que todos nos queremos mirar, y la clara diferencia es esa.
pero sí que es cierto que el que haya jugadoras españolas en esos clubes también te dice de que algo bueno se está haciendo en España. Tampoco hay que decir siempre lo negativo. Creo que hay que ver que estamos dando pasos muy grandes y que ahora ojalá llegue esa liga profesional, ¿no? Y ojalá España se pueda poner al nivel de ellos. Bueno, hablando de estas ligas, bueno, todavía tienes tiempo, pero ¿te gustaría jugar o te hubiera gustado salir a jugar fuera a la FA o a la alemana o a la francesa? Ojalá, la verdad que sí. Ojalá me gustaría vivir esa experiencia, la verdad que sí que me gustaría. Pero bueno, ahora mismo estoy centrada aquí en España, pero sí que es algo que te dan ganas de probar porque al final cuando ves ya cerca al final ya te replanteas de otra manera las cosas. Bueno, y para ir terminando, me chivan por ahí que te está sacando el nivel 2 de entrenadora. ¿Cómo ves a la Lorena entrenadora en un futuro? Esperemos que en un futuro Sí, lejano, pero ¿cómo lo ves? pues no sé, quizás ahora mismo empiezo a ver el fútbol de otra manera, ¿no? Cuando empiezas a conocer un poco más la parte entrenador, intentas entender el fútbol, ¿no? Y después de los partidos intentas verlos, pero ya entendiendo el juego, el por qué pasa esto, en qué tengo que mejorar. Y me gustaría ser entrenadora, no te voy a decir que no. Y vamos, sobre todo ayudar a la gente y transmitirle todo lo que yo he vivido, intentar ayudarles a que progresen, a que crean en ellos, a que con trabajo y esfuerzo todo se llega. Entonces, me gustaría ser el entrenador formador ese, ¿no? Que se dice, y luego ya poco a poco ir adquiriendo conocimientos, porque creo que para ser entrenador hay mucho detrás, que solo se ve el entrenador cuando gana todo muy bien y cuando pierde, bueno, pero sí que es un trabajo duro y tienes que formarte muchísimo para ponerte al frente de un equipo. ¿Te ves compaginando el estar jugando y el entrenar a categorías inferiores de DF, por ejemplo, el año que viene o al siguiente, como otras compañeras? Hay compañeras que lo pueden compaginar y hay otras que no, pero tú te ves haciéndolo. Estuve mi primer año aquí con niños muy pequeñitos, de 3 y 4 años, y me gustó tanto que al final yo creo que te empuja un poco, pero de momento este año ha sido tan caótico que solo me centro en el fútbol, pero no lo descarto. Sería bonito, la verdad, empezar desde abajo y poco a poco ir conociendo todas las etapas del fútbol, ¿no? Así que, ¿por qué no? Bueno, pues muchas gracias por responder nuestras preguntas. Desearte lo mejor en lo que resta de temporada a nivel futbolístico y a nivel personal, por supuesto. Y pues muchas gracias por atendernos. A ti, hombre. Muchas gracias por todo y esperemos sacar esto adelante y a ver si nos vemos pronto.